Les damos la bienvenida al octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano. Mi nombre es Jorge Alberto García Cisneros y seré quien modera esta mesa titulada Pedagogías Innovadoras, ABP, Gamificación, Memes y Filosofía del Lenguaje, perteneciente al programa de Maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Esta mesa está conformada por el docente comentarista, al cual tengo el honor de presentar. El doctor Ángel Fernando Gómez Martínez es doctor en estudios urbanos y ambientales por el Colegio de México. Es profesor de tiempo completo del Departamento de Arquitectura de la UACJ desde hace casi 2 décadas. Cuenta con amplia experiencia impartiendo clases de metodología en pregrado y posgrado. Sus temas de interés abarcan la gestión del espacio público y la capacidad institucional de los gobiernos locales. Además de los comentaristas dentro de esta mesa, se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento presentaré. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, el comentarista tendrá 10 minutos para realizar la retroalimentación que considere pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben revisar, analizar, considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos con la mesa de trabajo con la presentación de Jesús Román Pérez García, que presentará su trabajo titulado Estudiantes activos. Cómo cultivar el interés en la clase de programación a partir del aprendizaje basado en proyectos ABP. Adelante, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir mi presentación. Ok. Ya se ve ahí, ¿verdad? ¿Es correcto? Sí, sí la Ok, podemos ver. perfecto. Ok, bueno. Bueno, pues mi nombre, como ya me presentaron, es Jesús Román Pérez García. Soy alumno de este programa de maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal. Mi proyecto de intervención, una vez más, se titula Estudiantes activos, cómo cultivar el interés en la clase de programación a partir del aprendizaje basado en proyectos. Este proyecto de intervención fue desarrollado con apoyo de mi docente director de trabajo terminal, la maestra Sara Lisset Gómez González, y con mi comité asesor compuesto por la doctora Cruz Noemí Morales Prado y la doctora Guadalupe Aurora Maldonado Berea. Para entrar un poco en contexto, es importante reconocer que la enseñanza de la programación siempre ha representado un reto para los docentes de todos los tiempos, y esto, desde luego, debido al nivel de abstracción de los conceptos involucrados. Como una respuesta a este problema, han surgido diversas estrategias o intervenciones educativas que no solo han sido para mejorar el aprovechamiento académico, sino también para fomentar el interés por parte de los estudiantes. Este tipo de estrategias varían según el contexto donde se desarrollen y, por supuesto, del nivel educativo en el que se encuentren sus alumnos. Platicado esto, así es como surge este proyecto, el cual se centra en una intervención dirigida para alumnos de bachillerato con el objetivo, sobre todo, de fomentar el interés en la clase de programación, al mismo tiempo que se busca un aprendizaje profundo, situado en la escala 4 o 5, de acuerdo a lo que menciona Bix en su tabla de la taxonomía solo. Es decir, que no basta con comprender el tema, sino también poder aplicar los conocimientos en contextos nuevos y diferentes. El escenario donde se desarrolló este proyecto es un colegio al sur de la Ciudad de México, el Colegio Madrid, el cual es una institución privada fundada en 1941 por el gobierno de la Segunda República Española en el exilio. Y bueno, la situación en años anteriores de la enseñanza de la programación en el Colegio Madrid se fue enfrentando mediante diversos retos relacionados con la integración de contenidos tecnológicos en su proyecto educativo. Esta integración no ha logrado que la programación ocupe un lugar sistemático o transversal dentro de su currículum. En muchos casos,
la enseñanza de esta disciplina se ha limitado a actividades extracurriculares o a iniciativas aisladas dentro del área de la informática, pero sin consolidarse como una herramienta pedagógica clave para el desarrollo del pensamiento lógico, la resolución de problemas o para la creatividad digital. Esta situación plantea una necesidad de repensar esta reincorporación de manera estratégica, alineada con los principios del modelo educativo de la institución. Generalmente el reto es, en un ecosistema como lo es el Colegio Madrid, es encontrar nuevas formas de enseñar programación y diseñar estrategias inclusivas mediante la metodología del aprendizaje basado en proyectos para fomentar la participación de todos en una clase de este estilo. Como resultado del anterior análisis, surge el problema prototípico, el cual se titula Desafíos en la clase de programación, cultivando el interés mediante el aprendizaje basado en proyectos, y su incidente crítico, el cual narra la situación en una clase de programación, donde los alumnos reunidos en pequeños equipos dan solución a problemas básicos de matemáticas como el triángulo de Pascal, la serie de Fibonacci, el factorial de un número, entre otros, además de dar solución a problemas cotidianos mucho más relacionados con su entorno. Desde luego, estas actividades se desarrollan con el acompañamiento del profesor y, sin embargo, muchos estudiantes perciben dificultad no solo para dar solución a estas propuestas, sino también para comprometerse con la materia, como resultado de percibirla compleja y sobre todo alejada de sus intereses. El planteamiento que da respuesta a este problema surge de la pregunta de investigación: ¿cómo el aprendizaje basado en proyectos puede captar el interés de los alumnos en la clase de programación? La materia de programación, comparando con ciclos anteriores, ha reflejado que nuestros alumnos la perciben como una materia más en su carga académica, en la que se incluyen actividades como trabajos en clase, tareas y dinámicas de trabajo en equipo. Sin embargo, no se ha logrado despertar un verdadero entusiasmo por la programación, ya que muchos alumnos tienen un enfoque mayor en áreas culturales y ambientales, lo que dificulta tener un interés en un tema alejado y complejo. Uno de los propósitos es transformar que este escenario cambie, logrando que la clase de programación no solo sea visto como un requisito académico, sino como una herramienta poderosa para enfrentar retos reales. Nuestra visión a futuro es convertir que esta clase sea un referente donde la programación se utilice activamente para proponer soluciones innovadoras a problemas del entorno escolar primero dentro del mismo Colegio Madrid. Después de esto surge nuestro objetivo general, el cual, como bien dice aquí, es diseñar una secuencia didáctica mediante la metodología del aprendizaje basado en proyectos para fomentar el interés en estudiantes de Área 1 en el Colegio Madrid durante el ciclo escolar 2024-2025. Y nuestros objetivos específicos fueron diseñar una secuencia didáctica titulada Transformando ideas en realidad, el poder del aprendizaje basado en proyectos. Esto fue aplicado como proyecto de intervención y nuestro segundo objetivo específico es evaluar la intervención para comunicar sus resultados. El modelo de intervención fue un modelo por programas orientado a los procesos educativos, donde justo como fue implementado este proyecto, se analiza el contexto donde se desarrollará, se formulan los objetivos que ya mencionamos y se planifican y aplican actividades que integran el proceso, culminando con la evaluación del programa. Siguiendo este modelo mencionado, y al tratarse de un proyecto de intervención, fue necesario primero realizar una investigación de corte cualitativo, sobre todo para conocer la percepción que los estudiantes tenían ante la disciplina de la programación. Posteriormente, con la información recolectada y llevando a cabo su correspondiente análisis, se diseñaron e implementaron actividades que integran la secuencia didáctica ya mencionada. Finalmente, se llevó a cabo la evaluación mediante dos instrumentos. Uno fue un diagnóstico de tipo Likert aplicado a los alumnos y el segundo fue un instrumento de observación de clase dirigida a los profesores que tuvieron la oportunidad de participar
en las diferentes actividades que conformaban la secuencia. Aquí muestro unas gráficas que se obtuvieron después de analizar los datos concentrados, que son del diagnóstico inicial, de la investigación cualitativa, las cuales arrojan información valiosa que permite atender las necesidades de los alumnos. Principalmente nos dan a conocer que la mayoría de la clase tiene un nivel principiante y que más del 50% ha participado en un curso de esta disciplina, de la disciplina de la programación, teniendo unos resultados satisfactorios. También nos deja ver el tipo de proyectos a desarrollar. Como podemos darnos cuenta, de acuerdo a la formación del colegio, pues más del 50% de los alumnos pues están enfocados a sistemas de monitoreo ambiental. Un 38.5% se va por el lado de la programación y la robótica y solo un 11.5% está interesado en el desarrollo de páginas web. Asimismo, nos deja ver el tipo de proyectos también y la integración, sobre todo la integración que aceptan que tiene la programación con el aprendizaje basado en proyectos, pero sobre todo nos permite ver que el 88.5% está totalmente convencido que hay una vinculación de esta disciplina con su entorno. Después del diseño, bueno, pues nos dimos a la tarea después del diagnóstico nos dimos a la tarea del diseño de las actividades con los datos obtenidos y se pudo llevar a cabo este diseño. Consistió en primer lugar en la proyección de videos que tenían el objetivo de entusiasmar a los alumnos y sobre todo que conocieran el tipo de problemas que podían ser abordados mediante la disciplina de la programación. Como resultado de esta proyección, terminaron formando equipos y eligiendo una situación en su entorno en la que ellos creyeran que pudiera solucionarse con herramientas y habilidades de la misma programación. Posteriormente, se llevaron a cabo 3 tipos de actividades que el objetivo era empoderar a los equipos en la resolución de problemas, en la elaboración de algoritmos, en los diagramas de flujo y en la creación de pseudocódigos. Todo esto para contar con lo necesario y plantear una primera propuesta de solución. Finalmente se integró la placa Arduino, que fue la parte de la electrónica, es decir, la parte tangible, que podía ser un poco más motivador el desarrollo de este prototipo. Para terminar, viene la evaluación de este proyecto de intervención, cuyo propósito fue determinar en qué medida esta estrategia pedagógica contribuye para aumentar la motivación, el compromiso y el aprendizaje en los estudiantes. Desde luego, con el fin de validar esta efectividad del aprendizaje basado en proyectos como una metodología didáctica, aportando una evidencia que respaldara su implementación y poder ser replicada en las próximas generaciones. Los agentes que participaron en esta evaluación fueron alumnos y profesores que tuvieron la oportunidad de participar en las actividades desarrolladas. En cuanto a los resultados también de esta intervención, tuvimos avances significativos. La mayoría de los equipos alcanzaron un nivel profundo de conocimiento mediante la comprensión de su problema abordado, sobre todo identificando la necesidad y proponiendo soluciones reales a un problema de su entorno de la mano de la programación. Por otro lado, los alumnos también lograron consolidar su capacidad de trabajo en equipo, organizar sus ideas y estructurar proyectos con un enfoque más crítico e innovador. Dentro de los problemas o retos identificados estuvo el desempeño desigual en el grupo, lo que indica pues ciertas dificultades específicas en algunos estudiantes. Por otro lado, la falta de tiempo debido a prácticas de campo, días feriados y eventos internos del colegio afectaron indudablemente este proceso de la intervención, teniendo como resultado que solo 2 de 6 equipos pudieran llegar a la fase de la construcción de su prototipo y solo uno de ellos culminar con la construcción del mismo. El plan de mejora, sin duda, es tener un refuerzo personalizado, primero identificando a aquellos alumnos que les cuesta un poco más, además de tener una tutoría entre pares y una retroalimentación más detallada. A pesar de que se contó con la plataforma Classroom para tener una comunicación con los equipos de trabajo, nos dimos cuenta que se requiere una retroalimentación 1 a 1
y llevar un monitoreo pues, más cercano. En cuanto a las conclusiones, ya para terminar, este proyecto de intervención avanzó de manera significativa, logrando que los estudiantes se involucraran activamente en su aprendizaje, que justo es lo que dicta el aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, se presentaron algunos retos y el uso de la metodología del aprendizaje basado en proyectos, sobre todo generó cambios positivos en la dinámica del aula. Se prevé que con los ajustes necesarios, esta metodología logre consolidar no solo un aprendizaje significativo, sino duradero en los estudiantes de la clase de programación. Por mi parte es todo. Agradezco su atención y muchas gracias. Gracias, Jesús. Comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel, por favor, adelante. Gracias, muy amable. Bueno, antes que nada, quisiera felicitarte por el avance que muestras respecto a tu intervención educativa. Bueno, pues se ve que hay unas lecturas previas conceptualizando teóricamente el problema, luego se plantea una intervención, se llevó a cabo, se evaluó, etcétera. Entonces, en ese sentido, felicidades, se ve muy avanzado el trabajo, se ve muy completo. Seguramente esta presentación, bueno, pues ya se está convirtiendo en un documento escrito, extenso, que va a ser en su momento presentado ante un sínodo, ante un comité, y bueno, será evaluado, ¿no? Hay dos cositas de forma, y es que, por ejemplo, las gráficas que mostraste traen errorcitos. En algunas, bueno, particularmente en dos, en ambas opciones, en ambos colores, dice la misma respuesta. Entonces ya no se puede distinguir si era una respuesta positiva o una respuesta negativa, ¿no? Tú lo mencionaste de viva voz, pero la gráfica tiene ese errorcito. Y el otro errorcito así muy, pues de detalle, ¿no? Pero que bueno, pues también puede, distraer la atención de quienes están viendo tu presentación, es en las gráficas de la evaluación que solamente se enuncia como que la categoría que evaluó cada ítem de la evaluación y viene la representación gráfica y no aporta más información que eso. No queda claro cuáles fueron las preguntas que se le hicieron a los estudiantes. Bueno, a mí me parece que el problema más grave ya de fondo que se puede señalar a tu trabajo, y debo aclarar que, bueno, es la primera vez que yo estoy en contacto con tu trabajo, seguramente los profesores que te han acompañado durante todo el proceso tienen una visión mucha más profunda de muchas cosas que a lo mejor cuando yo las señale, cuando ustedes las revisen, se darán cuenta de que no pueden o no ser tomadas en cuenta. Es que parece que desde el principio el objetivo era hacer una intervención y no se reparó en fundamentar por qué ese tipo de intervención era la más adecuada para el problema que se detectó en el aula. Es decir, ¿por qué utilizar la metodología ABP para ese grupo en particular? Por cómo está construida la presentación, parece que la intención era usar ABP. Entonces, parece que no hubo un diagnóstico previo del grupo
que te llevara a identificar ciertas características, ciertos problemas, que siguiendo la reflexión sobre esa realidad concluyeras provisionalmente que el ABP es la mejor metodología. ¿Me explico? Entonces, eso falta en tu presentación, que nos digas desde el principio por qué seleccionar ABP, por qué ABP es la mejor metodología para ese grupo o para esa materia, que como señalas, pues es computación, se me escapó el nombre de la materia, pero bueno, señalas que es muy complicada de enseñar, ¿no? Esa sería la primera cosa. Y la última cosa es que en la evaluación, tú nos señalas que fue hecho a través de 2 herramientas, una escala de Likert y una observaciones de clase de los profesores que estuvieron involucrados. Entonces, esas son metodologías cualitativas y en ese sentido pudiera ser que no estés, alguien te podría decir, que no estás evaluando el progreso real de los estudiantes, sino la percepción del progreso de los estudiantes. Porque una evaluación más objetiva, desde un punto de vista cuantitativo, tendría que haber observado cuál fue la mejora en el aprovechamiento de los estudiantes. Y eso a lo mejor podrías verlo con las calificaciones, ¿no? Entonces, esa sería una segunda observación, que a lo mejor dedicarle un poquito más de tiempo a la redacción de cómo se evaluó el éxito de la implementación de la intervención, señalando, bueno, que si se hizo de esta manera cualitativa, ¿por qué se hizo así? Y ¿por qué es válido que se haya hecho de esta manera y no de otra? ¿Ok? Y sobre todo atajar esta observación que te podrían hacer sobre que pues son instrumentos que solamente miden percepción y no propiamente el avance en el conocimiento de los estudiantes. Entonces, pues básicamente esas son las 2 observaciones. Muchísimas gracias, muy amable y pues bueno, mucho éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Se suma con nosotros Josefina Patiño Salceda, responsable de maestrías en educación, doctora en educación, maestría en investigación educativa. Maestra, adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Jesús, muchas gracias por tu presentación. Coincido en algunos puntos con el doctor Ángel. Primero, tú nos comentas que que quieres incentivar o cultivar el interés y vemos en tus objetivos que conservas esta frase, pero me parece que hace falta ahí hacer una precisión, Jesús, exactamente en qué competencia, qué aprendizaje, en qué clase, para qué competencia hiciste esta intervención, porque queda muy abierto. En algunas partes dices que lo que vas a cultivar es el interés por la programación, en otras partes dices que es de cibernética y computación. Entonces ahí hace falta precisar muy bien en cuál competencia de esta materia, si es que así se llama, la materia, asignatura, como le llamen, para que entendamos muy bien cómo fue tu intervención. Creo que en general en tu trabajo se ve mucho trabajo, pero hace falta hacer estas precisiones muy puntuales, exactamente con qué competencia trabajaste, ¿sí? También tú en tu explicación, que me parece que haces muy bien, abordas, dices que hay complicaciones con el tema de la programación y con los
con las áreas involucradas con la programación. Sería muy conveniente que expliques un poquito más esto, porque hay personas que no somos del área de la programación, no somos de cibernética ni computación, y sería muy bueno que pudieras explicar con mayor detalle para que entendamos. De repente uno podría pensar, bueno, la programación tiene que ver con el razonamiento lógico, tiene que ver, ¿con qué tiene que ver para que entendamos más claramente por qué tu interés de centrarte en esta área? Bueno, habría que también describir un poco la población del Colegio Madrid. Me parece que es un colegio pues muy particular, con un sello muy específico, entonces también sería conveniente que dijeras quiénes son los estudiantes de este colegio, que lo describieras un poco. Y habría que revisar también para precisar los objetivos, Jesús, me parece que es correcto que en el objetivo general hablas de, hablas de diseñar estrategias con ABP y luego en los objetivos específicos hablas de diseñar y de evaluar. Ahí nos estaría haciendo falta un objetivo intermedio que sería implementar la estrategia, ¿de acuerdo? Y bueno, habría que revisar el alcance de la investigación general, si fue realmente evaluar la estrategia, porque coincido en lo que te decía el doctor Ángel, me parece que se hace una evaluación sobre la percepción, incluso de aspectos que no se habían mencionado en los objetivos, porque en los resultados tú nos dices que aumentó la motivación y el compromiso, pero esos no eran tus conceptos principales de los cuales nos estuviste hablando al principio. Lo que tú querías cultivar era el interés por la programación, pero habría que ver también si realmente fue el interés por la programación o te centraste en una competencia en específico, dado que esta intervención la hiciste como parte de tu programa académico y te centraste en una clase, en un tema, en una competencia. Jesús, cuando hacemos un proceso de investigación, queremos, las personas que te leemos o que te escuchamos, queremos que nos des detalle de cómo hiciste las cosas, porque la idea es que alguien más pueda hacer una réplica de una investigación como la tuya y que podamos obtener resultados similares. Entonces, en los apartados en los que hay que ser mucho más explícito, detallista, descriptivo, es justamente en la parte metodológica. ¿Cómo hiciste para realizar este diagnóstico? ¿Qué preguntas realizaste? Concuerdo también con el doctor Ángel. Nos da resultados del diagnóstico, pero no nos dices qué preguntaste. Entonces, no se entiende muy bien pues esos porcentajes porque no conocemos la pregunta. Ahora, cuando hacemos un diagnóstico, hay que definir cuáles son esos criterios que establecimos, exactamente qué queríamos saber, cuál era el objetivo con el diagnóstico, qué diagnosticamos, la percepción también, o diagnosticamos el aprendizaje de esta competencia. Me parece que tu diagnóstico es sobre percepción también. Hay una pregunta que dices que si se integra bien el ABP con la programación, y pues la respuesta es sí, pero esta es una pregunta, digamos, pues de percepción que no sé qué tanto podían contestar los estudiantes, dado que ellos no son estudiosos de las estrategias de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, y entonces pues este tipo de preguntas a lo mejor no les correspondía tanto a ellos, ¿no?
Algo muy importante, Jesús, que yo creo que todavía podrías hacer para enriquecer mucho tu trabajo, es revisar qué hicieron otros respecto a la enseñanza de la programación. Seguramente vas a encontrar datos porque sabemos que la programación es un campo difícil en licenciaturas, en media superior. Entonces, seguramente hay datos. Nos ayudaría mucho que tú contextualizaras un poco más con esos datos que ya se tienen y con qué estrategias han utilizado otros investigadores para abordar la enseñanza-aprendizaje de la programación. Pues esos serían mis comentarios. Te felicito por el avance. Es conveniente todavía es buen momento que te regreses a precisar algunos elementos de tu trabajo para que sea todavía mucho más enriquecedor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también. Gracias, doctora. A continuación, Víctor Manuel Albierde Herrera presentará su trabajo titulado Propuesta de intervención pedagógica desde la filosofía del lenguaje como eje articulador en la consolidación de aprendizajes significativos. Adelante, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla. ¿Me indican si se ve? Ok. ¿Sí se ve? Sí. Ya se ve. Ok, gracias. Bien. Trabajo terminal consiste en una propuesta de intervención pedagógica, como el título ya lo anticipa. Se trata de poner en práctica o llevar a la práctica, un escenario práctico, la filosofía del lenguaje bajo la forma de un eje articulador, tomando este concepto de la nueva escuela mexicana. Bien, por la naturaleza del trabajo, esta tesis bien puede caber en dos espacios. El primero de ellos es el de la investigación, porque pretende evaluar los alcances de la filosofía del lenguaje como un eje articulador y por el otro una dimensión práctica en tanto que aterriza sobre una situación concreta. Es un muy breve panorama y únicamente para esta ocasión del coloquio, por recomendación de algunos profesores, me centré en lo último que realicé, que es el tratamiento de la intervención misma. El objetivo de la propuesta es diagnosticar, diseñar, aplicar y evaluar una propuesta de intervención pedagógica en la disciplina de lengua materna español de tercer grado de secundaria, fundamentada en la filosofía del lenguaje en tanto o como eje articulador. La fundamentación de la investigación alcanza su piedra de toque en el constructivismo pedagógico, la filosofía de Wittgenstein, algunos conceptos, y la filosofía o la lingüística de Noam Chomsky. El planteamiento del problema, pues, responde a una necesidad que se conceptualiza dentro de la propia disciplina de la lengua materna, de donde soy docente titular. Los objetivos de la misma se desglosan a continuación. A grosso modo son los siguientes. Atiende a la problemática precisamente de la metodología didáctica del español dentro de la nueva escuela mexicana. La metodología se trata de un enfoque mixto, análisis cualitativo, cuantitativo, y recibe toda la información de un tratamiento de abordaje clínico. Bien, les presento la proyección de intervención. Me centré únicamente en esto para esta ocasión del coloquio, pero la metodología, el marco teórico, la fundamentación, el estado del arte, pues lo dejé de lado porque no iba a dar espacio para abarcarlo. Primero partí de un análisis de contexto nacional e internacional del estado de la educación de cara al avance tecnológico, al desarrollo de las TICs, a la inmersión en el mundo o en el entorno digital, esta exploración de los nuevos escenarios de la educación, salir del aula como espacio físico y trascender más allá de eso, de las barreras físicas y colocarse pues en esa dimensión espacios no escolarizados
o descentralizado del ambiente físico. Esto es, digamos, parte del contexto nacional e internacional que se vio con pandemia, ¿no? Aquí surge un nuevo paradigma. Ya no se centra en el aprendizaje como una transferencia de conocimientos, sino más bien es una situación de relación de redes rizomáticas, donde pues ahora la función del docente o la figura del docente adquiere una resignificación y un replanteamiento de su función. El contexto local sobre el cual aterriza la propuesta de intervención, pues, es una escuela secundaria técnica, la número 89, Francisco Luna Arroyo. En el contexto social en el contexto local busco obtener información a partir de las siguientes directrices, además de componentes socioemocionales, culturales, del entorno, etc. El entorno, los factores de riesgo de la propia comunidad, de la escuela secundaria técnica, de la población, algunos rasgos de la estructura, de las conductas, porque son aspectos que se tomaron para realizar el programa analítico de este plantel y que la autoridad reconoce como la dimensión o el marco de acción para los docentes. Los antecedentes inmediatos a la problemática que detectamos como colectivo docente, pues son situaciones que derivan del COVID. La generación sobre la cual trabajé, la población objeto, pues está marcada por esta brecha, esa transición, de la educación recibida en un espacio físico a la educación recibida en casa y luego el regreso a la normalidad gradual, paulatina, escalada, pues notamos que se trataba de una población muy particular, ¿no? Esos son algunos antecedentes o rasgos que atraviesa esa población objeto. En cuanto a las prácticas docentes, también hubo cambios muy marcados que aterrizan o se engarzan en la interacción entre docente y estudiante, en las estrategias de enseñanza, en la experiencia, de la propia construcción de conocimiento. Los hallazgos que encontré interesantes y a partir de los cuales desarrollé la secuencia didáctica, pues son los siguientes. Estos son algunos hallazgos, también retos identificados, áreas de oportunidad. La propuesta de intervención docente, pues bueno, primero parto de la fase empírica, el diagnóstico inicial, un diagnóstico de conocimientos, primero de estilo de aprendizaje, para el desarrollo de los materiales, la curación de los textos, el abordaje, las implicaciones didácticas del diagnóstico inicial, pues me conducen a esto, a diseñar unas secuencias didácticas mixtas, a integrar tareas colaborativas. Los instrumentos de análisis que vinieron a complementar este diagnóstico son los siguientes. Esos son algunos aspectos que se abordaron en la entrevista para docentes en este instrumento de revisión, que tanto conocían un poco de la diversidad lingüística, cultural, que también esto, ahorita lo veremos, surge de una necesidad del propio aprendizaje de la comunidad educativa sobre la cual se aplicó esta intervención. Los materiales didácticos, la construcción de los mismos, un cuestionario para las autoridades, también para los padres de familia, como agentes involucrados de manera implícita en la formación de los y las estudiantes. La fase analítica, pues, se seleccionaron los contenidos académicos curriculares con base en el diagnóstico. Se buscó realizar lo siguiente y que, por supuesto, esta propuesta de intervención se alineara con los principios de la nueva escuela mexicana y, a su vez, fuera validada por el equipo académico y la normatividad vigente. No, ese actuar mío estaba condicionado a que se tenía que adecuar al plan analítico y a la nueva escuela mexicana. No me podía salir de eso. Entonces, también retomé algunos aspectos o hallazgos encontrados en la prueba Mejoredu, en la misma revisión o análisis colegial
de los aprendizajes y los contenidos nacionales, pues encontramos esas áreas de oportunidad, el desarrollo de habilidades socioemocionales y sociocognitivas para las relaciones asertivas. Eso se va a trabajar también de manera transversal en todas las disciplinas. Entonces, seleccionamos 2 temas, la conciencia asertiva y la diversidad lingüística, para eso tratarlo con la filosofía del lenguaje. La planeación de la secuencia didáctica, pues, se estableció como tiempo de duración, 10 sesiones de 50 minutos cada una. La justificación es la siguiente, que ya hice en la parte de la investigación de la fundamentación, la filosofía del lenguaje con Wittgenstein y Chomsky, el contexto mexicano, la situación, pues, de donde se requiere un tratamiento en los contenidos nacionales, la riqueza de las lenguas indígenas y la variante del español. Estas son las competencias que se reconocen en la nueva escuela mexicana, que están validadas por el colectivo y las autoridades. Los objetivos del proyecto fueron los siguientes. Se trabajó en aprendizaje basado en problemas comunitarios y pues trabajamos de manera, integramos más bien la filosofía del lenguaje como eje articulador. Los instrumentos de evaluación fueron los siguientes. Este es un ejemplo del desarrollo de la secuencia didáctica. Bien. Ese es el instrumento para evaluar la primera secuencia didáctica o la aplicación de la clase, una prueba metalingüística pre-intervención. No me da tiempo de verlo. También elegí un cuestionario de actitudes hacia la diversidad lingüística. Esos son análisis cuantitativos obtenidos de las 10 sesiones. Esos son los logros obtenidos con base en competencias metalingüísticas. Aquí hago un análisis cualitativo, cuantitativo, una interpretación de los mismos. Y bueno, ya no me dio tiempo de presentar el plan de evaluación continua y de evaluación de impacto 360 de la propuesta de intervención. Esto pues sería todo porque ya me llegó el tiempo. Gracias, Víctor. Agradecemos la presentación y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. Sí. Doctor Ángel, por favor. Gracias. Bueno, muchas felicidades porque al igual que en la presentación anterior, se aprecia que se ha trabajado mucho para preparar esta presentación. Bueno, nos aclaras que algunos elementos están deliberadamente excluidos para concentrarte en esta última etapa y que sin embargo, bueno, pues no hubo tiempo suficiente para ver con detenimiento todos los hallazgos y todas las evaluaciones que tú hiciste. Entonces, a mí me gustaría señalarte que a lo mejor valdría la pena darle un peso mayor a los ejemplos de las secuencias de aprendizaje que se utilizaron, darles un poquito más de ilustraciones, de ejemplificación, a lo mejor agregar algunas fotografías del trabajo que se hizo, no sé, ejemplificarlas mejor para poder verlas con detenimiento, porque aparentemente se va siguiendo toda la metodología para hacer el diseño de la intervención educativa, de las secuencias de aprendizaje, se pusieron en práctica y luego se evaluaron, se midieron y se evaluaron. Entonces, a mí me parece que el momento de la secuencia y de la implementación podrían ser ilustrados mejor y tendría un mayor peso en la presentación. Entonces, pues efectivamente sabemos que es una presentación pues muy limitada en el tiempo, no alcanzamos a ver con todo el detalle, aparentemente se siguió la metodología, aparentemente está bien, y pues bueno, eso es lo único que yo podría señalar. Muchas gracias. Mucho éxito con tu presentación. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctora Josefina, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Víctor, gracias por tu presentación.
Me hubiera gustado ver ya un avance mucho más ordenado, Víctor, mucho mejor planteado, pero observo un planteamiento que está, que no se ve secuencialmente ordenado, nos comentas, nos explicas que, bueno, le diste importancia a la intervención, sin embargo, sí nos presentas tus objetivos y nos vas presentando varios elementos que no se entiende bien cómo los has estado trabajando, relacionando dentro de este proyecto de intervención. Me parece que tu interés es muy valioso, centrado en el aprendizaje del lenguaje, pero fíjate que no queda muy claro en qué te estás centrando exactamente, Víctor. Ya al final casi de tu presentación nos dices que identificaste temas, que seleccionaste, que son la conciencia asertiva y la diversidad cultural, pero no vemos esos conceptos al principio en tus objetivos, Víctor. Estos son, si fueran estos realmente el centro de tu intervención, necesitaríamos verlo de principio a fin y de principio a fin en los objetivos, en el problema, en la teoría, cómo diagnosticaste algo relacionado con esto y después cómo evaluaste y qué es lo que obtuviste, pero relacionado con estos conceptos, Víctor. Entonces, ahí es donde creo que hace falta todavía mucha delimitación. Creo que es conveniente que todavía hagas una pausa para revisar exactamente en dónde te estás centrando y revisar la congruencia de todo tu proceso de investigación. Me ha tocado ver otras presentaciones tuyas, Víctor, sobre el trabajo y nos hablas de esta filosofía del lenguaje, nos hablas de estos autores, pero hay que ver cómo estás relacionando estos autores con estas competencias o estos temas específicos de tu intervención. Me parece que cuando hablan de un diagnóstico, me parece que hay una práctica común de utilizar un diagnóstico para revisar los estilos de aprendizaje, pero tal vez ese no es el diagnóstico que tú requieres para el diseño de tu intervención, Víctor. Habría que diseñar un diagnóstico específico relacionado con estos dos temas, o bueno, habría que revisar si con los dos temas o solo con uno, Víctor. O por qué con los dos tendrías que justificarlo, ¿de acuerdo? Pues espero que puedas avanzar en lo que resta de este periodo. Todavía tienes un poco más de tiempo para concluir el trabajo y bueno, pues te deseo mucho éxito para concluir. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Gracias, doctora. A continuación, David González González presentará su trabajo titulado Transformando la enseñanza del lenguaje a través de la gamificación en una primaria en la Ciudad de México. Adelante, David. Sí, se oye, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es David González González. Vengo a exponer sobre lo que mi tema, en este caso, es transformando la enseñanza del lenguaje de la gamificación en una primaria en la Ciudad de México. Como docente directora del trabajo terminal, a doctora Josefina Patiño Salceda, integrantes, maestra Marcela Gómez Álvarez y el doctor Julio. Aquí en este caso comenzamos. Me presento rápidamente. Soy egresado de Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Estuve varios años trabajando como diseñador instruccional
y a partir del año 2015 estoy todavía actualmente trabajando como docente en la SEP como maestro frente a grupo, y en este caso ya acabo de cumplir 10 años como maestro, donde yo he estado prácticamente trabajando con niños desde primero hasta sexto grado, y de cierta manera he identificado muchos cambios y transformaciones generacionales, en donde igualmente los chicos y las chicas se enfrentan a diversos retos y problemas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se puede llevar en el aula. Además de que hoy en día vivimos en un contexto que igualmente se ha venido revolucionando drásticamente con la incorporación de las tecnologías, es un reto para los docentes igualmente el llevar a cabo ciertas estrategias o técnicas que permitan a los alumnos el que puedan ir adquiriendo estas competencias y habilidades que de cierta manera en un nivel primaria es fundamental e imprescindible, que ellos cuenten con estas herramientas y medios. Nos surge a nosotros como docentes el reto de salir adelante y llevar a cabo estos procesos que igualmente permitan a los alumnos desenvolverse de una manera óptima en la vida. De cierta manera, como docente, lo acabo de decir en un momento, yo llevo 10 años y yo estuve trabajando con los planes de estudio 2011 y 2022. No me voy a enfocar demasiado ahora sí que en esta parte de las diferencias, porque no es tampoco la finalidad, pero de cierta manera se puede ver aquí que es un cambio radical en relación a la perspectiva del trabajo que se tenía, de lo que era esta parte muy centralista, esta parte muy capitalista, vamos a decirlo así, en donde la formación del individuo se basa simplemente en ciertas técnicas y estrategias que igualmente ya venían en estos planes de estudios que eran prácticamente dados como tablas de la Biblia, las tablas de la ley, perdón. Y aquí en este caso, pues prácticamente nosotros como docentes nos veíamos ahora sí que rebasados en relación de que pues aquí tienes el contenido y aquí pues tú das esto y nada más. Y este tipo de transmisión, de generación de conocimientos, pues es muy lineal, es tradicionalista. Ya venían ahora sí, de cierta manera, las evaluaciones pues ya venían prehechas. Igualmente el contenido era tanto el mismo para la gente que está en Tamaulipas como la misma que está en Yucatán. O sea, era el mismo plan. No había como esta parte de identificación, esta parte de contextualización, en donde igualmente simplemente se impartía el conocimiento como tal, los conocimientos de cierta manera muy particulares. Pero hoy en día, con estos nuevos cambios que igualmente menciono en esta contraparte de los estudios del plan de estudios del 2022 que se acaban ya es el segundo año que se implementan, en donde se da un giro radical en una perspectiva humanista, en donde igualmente ya no se llevan a cabo tanto esta parte de materias, sino de campos formativos. Se enfoca principalmente esta parte, sí, de contenidos educativos, pero vistos desde la perspectiva de ser más humanista, más social, más inclusiva. Ya se resalta más el papel activo del alumno, no solamente se queda como un simple observador, e igualmente el docente no es solamente, ahora sí que como un chef que lleva a cabo esta parte de llevar a cabo los planes y formaciones que se implementan, sino hoy en día ya la tutela que nos dan a nosotros es esta parte de que los contenidos tienen que verse de cierta manera interconectados, de manera transversal, que que no se encuentren aislados, sino que igualmente les permitan a ellos como individuos igualmente ir adquiriendo estas habilidades y competencias, pero que al mismo tiempo den esta parte de un plus de formación también en cuanto también a su comunidad. Ya no es un sujeto que se encuentra pasivo, sino activo, y además de esto nos encontramos con individuos, por ejemplo, hoy en día que son pues digitalmente pues nativos. Está la nueva generación alfa, que igualmente hoy en día ya está en los salones. Entonces, de cierta manera, uno de los mayores retos que igualmente se enfrenta lo que es la nueva escuela mexicana, no solamente los planes anteriores, sino también hoy, que inclusive yo como docente ahorita terminando, me doy cuenta que uno de los problemas es el lenguaje, el desarrollo de la enseñanza del lenguaje, en donde igualmente son 24 procesos de desarrollo de aprendizaje que marca la fase 5, por ejemplo, por mencionar un aspecto que tienen los alumnos. Pero yo me voy a enfocar solamente en un punto. De cierta manera también menciono que es muy importante resaltar esta parte de que
esta parte del desarrollo estructuralista y estandarizado del sistema educativo pelea con esta contravisión que les mencionaba anteriormente de una educación humanista, pero de cierta manera también como docentes el reto es esta resistencia al cambio. Como tal, pues no es fácil adquirir un cambio a otro, porque hubo otros planes, como por ejemplo en el 2017, que se quiso implementar un cambio, pero no se logró, vino lo de la pandemia. E igualmente nos encontramos con esta parte de que como docentes no tuvimos una formación, igualmente para llevar a cabo esta parte del recurso, y sin mencionar también las escuelas. Por eso me nace esta parte de una propuesta como gamificación, como estrategia pedagógica. Y me lleva a la pregunta de investigación. ¿Cómo usar la gamificación para mejorar la comprensión lectora y producción de textos argumentativos en estudiantes de primaria baja bajo los principios de la nueva escuela mexicana? Ya como mencioné anteriormente, o sea, ciertamente sí hay limitaciones en cuanto al sistema educativo mexicano. Sí, ciertamente no es nada fácil el poder implementar cambios tan radicales, porque igualmente ya queda de cada maestro, como lo mencioné anteriormente, bajo la nueva escuela mexicana, el llevar a cabo esta adaptación o este cumplimiento con estos objetivos que marca, porque son muchos los factores que influyen, pero igualmente como una alternativa a este trabajo que busca para aquellos docentes que desean implementar nuevas estrategias, porque ya nos dan a nosotros esta libertad, por llevar a cabo, como yo les digo, una propuesta que sería el empleo de la gamificación, que en ese caso me enfoco sobre lo que es la participación, la motivación y el desarrollo de competencias. Los objetivos, el objetivo principal sería, tal cual lo leo, aplicar la gamificación como estrategia de enseñanza del campo formativo del lenguaje para fomentar la comprensión y producción de textos argumentativos bajo los principios de la nueva escuela mexicana en alumnos de sexto grado de primaria. Específicos es el diseñar una estrategia de enseñanza con la gamificación para fomentar el punto anterior de la comprensión y producción de textos, implementar la estrategia, llevarla al aula y evaluarla también. Obviamente llevar a cabo esto lo voy a llevar mediante lo que sería el método de investigación-acción, en donde yo como docente igualmente tomo esta parte del rol en cuanto que la propuesta habla sobre lo que es la planificación, acción, observación y reflexión. Y cae de cierta manera esta parte del trabajo, en donde igualmente, perdón, cae todo lo que sería la parte del trabajo y la responsabilidad para llevar a cabo el proyecto. Yo ya como maestro de este ciclo escolar que ya termina, igualmente, nuevamente, el nuevo ciclo escolar también seré docente frente a grupo también en sexto grado. Se lleva a cabo este proceso ¿en qué consiste? La estrategia consiste en estos 6 puntos, en donde igualmente se identifica el problema, se lleva a cabo lo que es la planificación de la acción, que sería llevar a cabo las estrategias para poder implementar la gamificación incorporada a los contenidos del PDA, de los procesos de desarrollo de aprendizaje en la nueva escuela mexicana, para los alumnos, en este caso de la fase 5. La implementación, que ya sería la planeación y puesta en práctica de lo que sería el trabajo en sí. Y a partir de ese trabajo, de ese ir y venir con ese trabajo diario con los alumnos, llevar a cabo la observación y recopilación de datos, que implica un análisis y hojas y listas, en donde yo igualmente voy implementando, voy haciendo mis observaciones del trabajo que se va haciendo y siendo crítico con mi labor, identificar estas áreas de oportunidad para fortalecer e igualmente encontrar soluciones y propuestas que puedan fortalecer lo ya dicho. Y por último, llevar una reformulación del problema que implica de nuevo una nueva acción. Como tal, la gamificación, entendida aquí como los usos del diseño de juego en contextos no lúdicos para influir en el comportamiento, aumentar la motivación y mejorar la experiencia del usuario. Yo en mi caso quiero emplear la gamificación no tanto con el empleo de tecnologías, porque de cierta manera hay muchas escuelas en México que no cuentan con los recursos, ni siquiera los enseres necesarios para llevar a cabo. Pero de cierta manera, si este trabajo de investigación y documento sirve para un maestro en Morelia, que igualmente busca implementar nuevas estrategias, le permita el identificar estrategias que le permiten desarrollar su trabajo en el aula, para beneficiar lo que dice aquí, la motivación, el pensamiento crítico, la participación activa y la evaluación formativa del proceso, siempre y cuando, obviamente, con los principios de la nueva escuela mexicana. Ya para terminar, esto se va a llevar a cabo en una escuela pública de la Ciudad de México. La población objetiva son alumnos de sexto grado, que son de 10 a 12 años. Obviamente no hay ningún problema en cuanto a los permisos por parte de la autoridad, y en este ciclo escolar tampoco tuve ningún problema
cuando empleé varias estrategias con mi grupo por parte de los padres de familia. El diagnóstico se llevaría a cabo mediante una prueba IDANIS, que son pruebas estandarizadas que se les dan a los alumnos de primaria, que contienen textos. Igualmente viene de ahí una serie de preguntas y evaluaciones que tienen que ir realizando para encontrar esas áreas de oportunidad de trabajo para sacar adelante el proyecto. Como tal, el proyecto que yo ya tengo pensado se llama Juguemos a la Mesa, que es un proyecto ABP, que igualmente lleva a cabo este proceso, como les decía, con la implementación de la investigación-acción y llevar a cabo la evaluación. Finalmente, como conclusión, pues obviamente pues yo tampoco pretendo ser la panacea ni tampoco dar la solución a todos los problemas de la educación en México, pero de cierta manera dar este pequeño aporte en el sistema educativo mexicano para aquellos docentes que quieran implementar ya sea esta estrategia o igual llevar a cabo con sus modificaciones, como también pues sirva como para futuras investigaciones para aquellos que quieran implementar nuevas estrategias. Un poquito de las referencias bibliográficas y por mi parte sería todo. Muchas gracias, David. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Bueno, David, pues muchas gracias por tu presentación. Se nota que estás muy motivado. Eso pues es siempre estimulante ver a un estudiante que le está echando ganas a su proceso de posgrado y que está motivado en llevarlo a cabo. La otra cosa es que a mí me parece que por lo poco que da oportunidad el tiempo de presentar el proyecto, pues está articulado y hay una acción importante entre una comprensión, perdón, es lo que quería decir, hay una comprensión de lo que es la metodología de investigación-acción. Se ve que estás trabajando en definir el marco teórico mejor dicho, el marco conceptual que habla sobre gamificación, pero hasta ahí. Entonces, y aquí es en donde a mí me queda una duda. Por lo visto, no tienes todavía los avances de campo, se nota que hay un cierto retraso en la elaboración de los materiales que se van a utilizar. Esos materiales te van a consumir también pues bastante tiempo y bastante esfuerzo para estarlos ideando, seleccionando, probando y finalmente implementando para posteriormente evaluarlos. Entonces, me sorprende mucho el estado del trabajo. Desconozco si es que apenas vas en primer semestre o es que ya vas en tercero, no lo sé. Entonces, no sé cuál debería ser el punto de comparación. Es decir, ¿qué es los avances que tenías que lograr hasta este momento, ¿no? Entonces, pues yo me quedo señalando que pues muy bien por la motivación, parece que va bien teóricamente, pero sí se nota que no se ha avanzado en lo que es la investigación de campo. Gracias y pues éxito. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Josefina, adelante. Muchas gracias, Jorge. Gracias, David, por la presentación. Bueno, pues te voy a hacer algunos comentarios de lo que vi ahorita en la presentación, David, aunque hemos trabajado juntos. Hay cosas que a lo mejor quiero insistir. La tabla en donde haces la comparación de los planes de estudio está muy interesante, David, pero habría que revisar qué tanto la información de ahí pertenece al discurso de las personas que están implementando o de las personas que propusieron la nueva escuela mexicana, porque pareciera que solo como que descalifica el plan anterior y todo está bonito en el plan, en el nuevo plan. Entonces, sugiero que revisemos ahí con mucho cuidado, David. Lo que pongamos ahí hay que revisar lo que realmente corresponda, no que sea parte nada más del discurso que las personas utilizan. Hablaste mucho sobre la nueva escuela mexicana, pero quiero insistir en que necesitamos
ser muy precisos y profundizar en algunos aspectos. Creo que algo que tú recuperas mucho de la nueva escuela mexicana es esa autonomía de la que se habla del docente para tomar decisiones como un profesional de la educación, para contextualizar los contenidos en su espacio áulico. Habría que profundizar entonces en eso con referencias teóricas, o sea, ¿qué significa esto realmente de ser un profesional con autonomía, ¿no? En el aula. Efectivamente, doctor Ángel, algunos estudiantes están en segundo semestre y algunos estudiantes están en cuarto semestre, por eso se ve la diferencia entre los avances de las presentaciones. En el caso de David está en segundo semestre, creo que necesitamos apretar el paso porque necesitamos mostrar exactamente cómo vamos a hacer esta implementación, cómo es el diseño de esta intervención y justificar muy bien por qué vas a utilizar un proyecto de ABP con gamificación y con investigación-acción, David. Entonces eso necesitamos explicarlo muy detalladamente. Porque como bien dice el doctor Ángel, necesitamos generar la planeación y los materiales que vamos a utilizar para las sesiones de intervención. Hay que profundizar, David, me parece que en esta metodología de la investigación-acción está muy claro el esquema y cuáles son los pasos a seguir, pero ¿qué más implica la investigación-acción? O sea, ¿cuáles son sus principios? Hay que explicar, David, que este es un método específico para los docentes que quieren transformar su práctica, que quieren mejorarla y toman el proceso de investigación-acción como un proceso de autoformación y que son los profesores que se convierten también en investigadores de su propia práctica. Eso hay que ampliarlo para pues entender mejor por qué un docente de primaria está haciendo investigación sobre su práctica educativa, ¿no? Hay que apretar el paso, David, y hay que revisar también los artículos que hablan sobre la implementación de estrategias con gamificación en educación primaria. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, David. A continuación, Agustín Eduardo Olmedo Cervantes presentará su trabajo titulado Reflexión de textos mediante la elaboración de memes en la clase de Psicología y Género del Instituto Politécnico Nacional. Adelante, Agustín. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. Procedo a compartir mi presentación para dar inicio. Como bien comentaron, el título es La reflexión, comprensión y análisis de textos mediante la elaboración de memes en la clase de Psicología y Género por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional. Soy licenciado en Psicología y, bueno, mi docente y directora, maestra Angélica Vera Vázquez, y mi comité asesor está compuesto por la maestra Guillermina Bolaños Jaimes y por el maestro Jesús Enrique Gutiérrez Rojo. Como parte de los antecedentes para trabajar, bueno, pues conocemos que la comunicación entre pares, entre colegas, pues ha sufrido algunas modificaciones en los últimos años. Parte de ellas, pues tienen que ver con la implementación de toda esta digitalización del medio y que, bueno, pues la educación como una forma de acercarse a la sociedad, bueno, pues tiene que replantear sus prácticas para llevar el conocimiento al cuerpo estudiantil, pues de la mejor manera. Cada vez que implementamos las tecnologías de la información y la comunicación dentro del espacio educativo, pues bueno, vamos a tener un avance en las formas de
presentar la información al estudiante. Esto es bajo un modelo, bajo una línea sumamente innovadora, la cual, bueno, pues nos va a permitir abarcar diversos contenidos y muchas otras asignaturas o incluso medios de comunicación para, bueno, llevar a esta información. Algunos autores como González en el 2013, bueno, pues va a plantear que la lectura en la pantalla significa usar diferentes medios y procesos de lectura que no solo sean métodos tradicionales, sino que, bueno, puedan estar enfocados a otro tipo de elementos. Parte del planteamiento del problema surge en el 2024, ya que el módulo de lectura del INEGI pues presenta cifras alarmantes, ya que en las encuestas que se realizaron en todo el territorio nacional a la población mayor de 18 años que sabe leer y escribir, pues alrededor del 60% de las personas encuestadas declaró que había leído algún método impreso o digital, libros, revistas, periódicos, etcétera. Lo cual significa que hubo una disminución o una reducción preocupante de este porcentaje, ya que hace 10, 11 años, en el año 2015, cuando se hizo el primer levantamiento del módulo de lectura, bueno, pues se declararon cifras de alrededor del 84%. Esto significa que tenemos casi un 15% menos que hace 10 años, lo cual, bueno, pues es sumamente alarmante y, bueno, parte de esto tiene que ver la integración de estas pantallas. Parte de la justificación o por qué surge este proyecto, bueno, pues pensemos al meme como un resultado de todas estas evoluciones y modificaciones culturales que, si bien ya la comunicación mencionamos que las ha tenido, bueno, pues también la evolución del lenguaje, como incluso parte de estos mismos coloquios ha demostrado, pues el meme ha demostrado que es un muy buen elemento entre la comunicación que nos va a permitir pues transmitir ideas de manera masiva al alcance de las personas que puedan o podamos tener alguna red social o no, incluso un servicio de mensajería instantánea, y que, bueno, dentro del mismo contexto que vamos a compartir ciertas personas o cierto grupo de población, vamos a tener esta ventaja de poder entender la razón de ese meme. En este trabajo yo lo que propongo pues es aprovechar justo estas características del meme, tanto su masividad, su facilidad de lectura, el acompañamiento de imágenes o elementos gráficos con texto, pues para motivar a la lectura desde un proceso activo, crítico y creativo que nos permita la generación de estas reflexiones y que no solo se quede en la repetición o en el parafraseo de lo que dijo el autor. Esto dentro de textos trabajados dentro del aula como parte de la formación académica que se tiene dentro del instituto. Como objetivos, yo planteo de manera general, bueno, pues explorar el uso del meme como una herramienta didáctica y pedagógica que permita fomentar la reflexión entre estudiantes de la licenciatura en psicología, del IPN, en la asignatura de psicología y género. El motivo de escoger la asignatura de psicología y género es que, bueno, pues es una de las asignaturas que más dificultades tiene para el cuerpo estudiantil, ya que requiere de un gran nivel de lectura y estas lecturas pues vienen a mover o a desestabilizar ciertos paradigmas o historias que ya creíamos fijas, dada la relevancia del contexto, las teorías de género o incluso en el área de sexualidad humana, pues vienen a romper ciertas líneas que ya creíamos permanentes y establecidas. Como parte de los objetivos específicos, bueno, pues yo quiero documentar cómo influye la elaboración de los memes en el proceso de la comprensión y el análisis de textos dentro de esta misma asignatura, analizar los elementos visuales y simbólicos que permiten diferenciar entre un meme que motiva a la reflexión, que llega a este punto crítico, y otro que solo repite, refuerza o reafirma el discurso a cuestionar. Como mencionaba hace un momento, busco que no solo se quede en el parafraseo de lo que dice el autor, sino que podamos reflexionar y darle un sentido más crítico y propio a esa lectura de algo que escribe cierto autor, que no solo lo tengamos que repetir o reforzar, sino reflexionar. También evidenciar si hay cambios en el nivel de la reflexión de las y los estudiantes al abordar textos complejos bajo esta herramienta
Y bueno, finalmente indagar sobre la aplicabilidad y el uso de los memes, pues en algunas otras asignaturas de la licenciatura, no solo en la parte de género, esto como un plan a futuro, ¿ok? Parte de mi propuesta metodológica, pues estaré trabajando bajo un modelo cualitativo, me va a permitir conocer a fondo, de manera puntual, las experiencias y reflexiones que tienen los estudiantes y que los motivaron a plasmar esa idea o esa reflexión en un meme. Se le va a dar el significado gracias a, bueno, pues entrevistas semiestructuradas, en un momento llegaré a ese punto, con la comunidad estudiantil. El diseño, propongo que sea un diseño de corte exploratorio, ya que, bueno, pues solo pretendo identificar cómo los memes dentro de este contexto educativo va a promover la reflexión de los textos y, bueno, pues esto puede ser conocido gracias a la interpretación de las entrevistas que cada estudiante pueda llevar a cabo. Tomo como población una muestra por conveniencia, una muestra muy reducida, del turno vespertino, deben de ser estudiantes del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en la Unidad Santo Tomás, y bueno, de estos 10 estudiantes, 5 van a ser aquellos memes que motiven o que sea el reflejo de una reflexión, y otros 5 estudiantes cuyo meme sea una repetición, reafirmación o un reforzamiento del mismo tema que se está abordando. La manera en la que se va a recolectar la información es mediante una entrevista semiestructurada que va a permitir conocer algunos elementos que nos motivaron a colocar, incluso a elegir esa imagen o esa plantilla, y una pequeña matriz de verificación para efectos de filtrar los memes que puedan cumplir con estos requisitos. Aparte de esto, aquí presento la guía de entrevista, bastante básica. Lo que me interesa es conocer la experiencia, cómo fue leyendo el texto, pero también qué buscaban plasmar o qué buscaban reflexionar con el uso de este meme. Asimismo, doy paso a que el estudiante o la estudiante pueda dar su punto de vista sobre si su meme genera una reflexión o solo es una repetición del texto que leímos. Asimismo, también doy la pauta para que el estudiante considere o reflexione sobre si el meme o considera que esta herramienta es útil para el aprendizaje o para la generación de las reflexiones. Y bueno, presento la matriz de calificación, por así decirlo, de los memes o de filtro de los memes, en donde evalúo algunos criterios, como por ejemplo la claridad del mensaje, que sea una reflexión, la originalidad, ¿no? Evidentemente que no sea un meme que ya exista, que sea coherente con el texto que se abordó, el impacto visual, tanto la imagen, los colores, la plantilla incluso, y también la parte del humor, ¿por qué no? Que sea utilizado a favor de generar una reflexión sin que sea algo completamente burlesco o que caiga en la sátira completa, ¿ok? Y bueno, a manera de cierre o conclusiones previas, los próximos pasos, bueno, se van a elegir los textos sobre los cuales se va a trabajar él o los memes. Pueden estar enfocados a la parte de masculinidades o incluso a la parte de violencia. Y bueno, pues se van a elegir los grupos donde se va a promocionar la participación y se recibirán estos memes. Como algunos posibles cambios derivados de algunos eventos estudiantiles dentro del Politécnico, un pequeño paro que hubo, planteé con mi docente y directora de trabajo terminal el cambio de la población con estudiantes de la licenciatura en psicología, aquí de la Rosario Castellanos, ya que, bueno, en su plan de estudios 2020 tienen también algunas UCAs relacionadas a género, incluso en el plan del 2023, si no me equivoco, también hay algunas incluso desde el primer semestre que tienen que ver con perspectiva de género y todas estas teorías, ¿ok? Y bueno, con eso termino mi participación. Agradezco mucho la atención. Gracias, Agustín. Agradecemos la presentación y comenzamos con la ronda de retroalimentaciones. Doctor Ángel, adelante, por favor. Gracias, Jorge. Pues felicidades, Agustín. Me parece un planteamiento muy original
Me parece que tiene muy buena perspectiva de terminar en un estudio bien sustentado. Y sin embargo, quiero señalarte algunas cosas que, bueno, más con la intención de hacerte reflexionar que con la intención de orientar por dónde va tu trabajo, porque, bueno, yo no soy semiólogo. Entonces, bueno, dicho esto, comienzo a hacerte mis señalamientos. El primero es que creo que es una muestra demasiado pequeña y es una muestra, bueno, demasiado pequeña y seleccionada por conveniencia. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hay todavía mucha subjetividad de tu parte a la hora de plantear cómo se va a hacer el análisis, por un lado. Por otra parte, la rúbrica que tienes está orientada en la creación de un meme. Y eso a mí me genera una duda, porque si ellos van a crear, ellos y ellas van a crear un meme a partir de una lectura para tratar de comunicar una idea, a mí me parece que hay una línea muy delgada entre evaluar la comprensión de la lectura y evaluar la originalidad de la representación gráfica del meme. Y allí quienes tengan mejores herramientas de diseño gráfico, quienes utilicen mejor las aplicaciones para editar, van a tener una ventaja sobre los otros, aunque la comprensión del texto en sí misma, ¿no? La transmisión de la idea pueda quedar fuera de este proceso. Entonces, pues yo te diría, bueno, ¿cómo te aseguras, ¿no? de evaluar exactamente lo que quieres evaluar? Y la otra reflexión que tengo sobre esto es que creo que una de las cosas que constituyen un meme es la resignificación de un material audiovisual que fue consumido masivamente, por lo tanto es popular, ¿no? Como las caricaturas de Bob Esponja, es retomar un pedacito de la caricatura que ya está creada, que ya fue consumida para el entretenimiento, y luego resignificarla a partir de otro contexto que de pronto resulta común y por eso se vuelve viral. Entonces, en ese sentido, creo que si los miembros de tu muestra están creando memes desde cero, pues en realidad no están creando memes, están haciendo caricaturas, ¿no? O sea, están haciendo una representación gráfica de una situación, y no precisamente, o estarían a lo mejor no aprovechando esta característica que es propia del meme y que le da su masividad, ¿no? Que es la de su masificación, mejor dicho, que es la de retomar algo que ya todos conocíamos, ¿no? Y luego darle una nueva significación. No sé si me estoy explicando lo que te quiero decir, ¿no? A mí eso es lo que me genera duda. Porque también me preocupa que de pronto sean lecturas muy complejas y que haya ahí varias ideas y que al retomar una y simplificarla para representarla, se simplifique de más y entonces ya tu evaluación sobre el impacto que está teniendo el meme ya no sé, no sea adecuada a la rúbrica que estás planeando y tengas que improvisar una rúbrica con muy poco tiempo. Bueno, es así como que son como puedes ver, son más que nada más como que dudas sobre la operatividad, sobre la metodología, de cómo lo vas a llevar a cabo, ¿no? Más que sobre la idea, porque la idea de entrada a mí me parece pues original, pertinente, oportuna, me parece que está bien. Y pues en todo caso yo te animaría nada más a que profundices un poco más sobre las cuestiones teóricas que desde la semiótica se han desarrollado
sobre el meme y su naturaleza, y pues me parece muy padre esta vinculación con el meme como con una herramienta didáctica, pero me quedan estas dudas sobre cómo llevarlo a cabo para que efectivamente evalúes lo que quieres evaluar. ¿Ok? Bueno, básicamente es eso. Felicidades, mucho éxito. Gracias, doctor. Doctora Josefina, adelante, por favor. Hola, gracias, Jorge. Gracias, Agustín, por tu presentación. Coincido también con el doctor Ángel. La verdad es que llama mucho la atención tu trabajo por la novedad, porque quieres aprovechar el meme, que es algo que es novedoso, que es muy interesante, muy atractivo para los jóvenes. Pero creo que hay que tener mucho cuidado, Agustín, con esto que te comentaba el doctor Ángel. Tal vez todavía estás a buen momento de revisar muy bien cómo quieres seleccionar estos memes. Tal vez puedes tomar memes que ya existen y que tienen que ver con género o con psicología y trabajarlos con los estudiantes de género y de psicología. ¿Me explico? Ya, y podrías pensar entonces en otra forma de seleccionar los memes, que ellos mismos los seleccionen relacionados con algún tema de género que tú les puedas proponer. No lo sé, creo que hay muchas formas podría haber muchas formas de seleccionarlos. Me gustó mucho cómo fuiste presentando tu trabajo. Me parece que estás como muy bien apropiado, que has estado buscando datos, se ve estructurado. Sin embargo, bueno, pues es la primera vez que escucho tu trabajo y no me dio tiempo completamente de revisar con detalle tus objetivos. Me dio la impresión de repente de que pudieran ser muy amplios cada uno de ellos. Entonces, ¿qué te sugiero, Agustín? Que hagas una como especie de matriz de congruencia en la que pongas el objetivo, y que pongas el instrumento, bueno, las acciones, las estrategias metodológicas que vas a utilizar y los instrumentos que vas a utilizar para ese objetivo, para cumplir ese objetivo. Creo que eso te podría ayudar a ver si realmente, qué tan extensos son los objetivos, si no son temas tan diferentes entre cada objetivo. Hay que revisar la congruencia, o sea, acuérdate que los objetivos específicos nos ayudan a lograr el objetivo general. Entonces, los objetivos específicos tendrían que ser metas chiquitas para ayudar a lograr el otro. Entonces, fíjate que sí se esté cumpliendo eso y que no vayan a ser temas completamente distintos. Me llamó mucho la atención los datos que retomas del INEGI, me parecen muy interesantes. Tú estás hablándonos de una reducción en el modo de lectura. Sin embargo, tal vez esto no se aplique al meme, porque el meme más bien ha estado, pues es cada vez más utilizado, ¿no? Entonces, habría que revisar ahí, profundizar o revisar qué otros datos te pueden servir para que no se quede corta ahí tu idea del problema. Sí, no sé si encuentres datos específicos de los memes, pero podría ser que algún trabajo ya tiene alguna información sobre el uso de estos. Dices que quieres evidenciar si hay cambios en la reflexión, y ponías un ejemplo, ¿no? Del instrumento que nos pusiste y decías si hay reflexión o repetición. Me pregunto si nada más hay esas dos opciones, Agustín, o si no necesitarías más bien una rúbrica más amplia
para ver qué es todo lo que puede producir un meme. No creo que sean solamente dos opciones, ¿no? Hay que revisar muy bien lo que sí se va a evaluar, entonces te sugiero que revises muy bien qué concepto estás manejando en cada uno de tus objetivos y que te fijes bien que la evaluación realmente te ayude a comprender qué sucede con el meme, dependiendo de cómo lo estés planteando, qué sucede con el proceso de lectura en los estudiantes que estás seleccionando. Yo también creo que podrías ampliar tu muestra, Agustín, para trabajos cualitativos. A veces se piensa que 25 podrían ser una sugerencia, pero también depende de la metodología, de los referentes metodológicos que tú estés utilizando, para que tú digas por qué 25 podrían ser suficientes o insuficientes, ¿no? Y cuántos más tendrías que tener, pues dependiendo de cómo lo vayas a manejar. Podrías explorar un poquito la teoría de la teoría fundamentada. Ahí más bien lo que se sugiere es que se revisen, que se hagan entrevistas o lo que se tenga que hacer y que lo entrevistes a cuantas personas sean necesarias para comprender una categoría de análisis. Entonces, la muestra se termina cuando ya dices, ya comprendí la categoría, ya no salen elementos nuevos en el análisis, entonces con esta cantidad de personas me puedo quedar. Sí, yo creo que te conviene hacer una descripción muy minuciosa de cómo vas a seleccionar a las personas y a los memes, porque a mí no me quedó claro todo lo que piensas hacer, y que lo presentes a las personas, a tu comité, para ver si está completamente claro y qué puedes modificar considerando estas observaciones que te hacía el doctor Ángel. Esas son mis sugerencias. Te felicito por el tema, Agustín. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos la presentación de los estudiantes, así como la participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellano, en el cual se están presentando 450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, que serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Buenas noches, otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Hasta luego.